Sí, bueno, Concepción tiene una historia bien interesante en relación a los bomberos. O sea, como bien saben, los bomberos a nivel nacional surgen y se consolidan después de varias tragedias que ocurrieron en nuestro país, como el incendio de la compañía en Santiago, ¿cierto? Que obliga a tener una compañía de bomberos. Y en el caso de Concepción, nuestra ciudad ha estado marcada por muchos incendios a lo largo de la historia, además de los terremotos, tsunamis y tantos otros desastres que hemos tenido a lo largo de la historia. Y en el producto del terremoto del 39 también, las antiguas compañías de bomberos, como la primera, la segunda, la tercera, la sexta, etcétera, necesitaron nuevos cuarteles, que sus edificios originales ya estaban totalmente destruidos. Y en ese contexto de modernidad y reconstrucción es donde surge esta nueva noción moderna, digamos, de los cuarteles de bomberos. Y ahí es donde se genera este vínculo tan interesante entre arquitectura y también los cuerpos de bomberos, en el desarrollo de nuevas propuestas que estén diseñadas para albergar las compañías de bomberos, ya que antiguamente eran básicamente casonas que estaban modificadas o construcciones que no tenían las dimensiones claras, ¿cierto?, apropiadas para albergar un cuartel de bomberos. Y ahí es donde surge la figura del arquitecto Fernando Moscoso Ramos, un personaje importantísimo dentro de la historia urbana local y que también era bombero y que tenía justamente esa misma aproximación y el conocimiento de lo que se necesitaba para tener un cuartel con todas las medidas y con todas las condiciones más apropiadas para este tipo de instalaciones. Piensen también que estamos hablando de un nuevo contexto en Concepción. La ciudad estaba destruida después del terremoto del 39 y a nivel ya en toda la zona aparecen nuevos cuarteles de bomberos. El de Chillán, por ejemplo, que es una obra de Ricardo Miller con Tibor Weiner, que expresó una modernidad absoluta. Y en el caso de Concepción, Moscoso se encarga de proyectar y crear estos nuevos cuarteles, específicamente para la primera, segunda, tercera, la cuarta y la sexta compañía de bomberos, la séptima compañía de bomberos. Y son cuarteles que algunos de ellos lamentablemente han desaparecido, pero otros siguen estando presentes como parte de nuestro patrimonio arquitectónico. Aquí estamos revisando precisamente imágenes de la primera, y a propósito nos mandan saludos nuestros amigos, otros chicos buenos que son los que trabajan en el SAMU de San Pedro, que nos están viendo ahí en vivo y también quieren que les mandemos un saludo, pero claro, son parte también. Muy grande a todo el personal de la salud y todas las personas que están ahí trabajando frente a frente con el todo. Oye, ahí vemos la puntita de un carro de bomba. ¿Eso qué año estamos hablando? ¿1940? ¿Algo así? Justamente, mira, la primera compañía de bomberos, que está ubicada en Salas, entre San Martín y O'Higgins, ese edificio es el proyecto de 1940 y se construye inmediatamente después de que se publica, salió en la prensa, se documentó muy bien en aquel momento y fue un suceso, porque Concepción ahora iba a contar con cuarteles de bomberos modernos, con todas las dimensiones y todo el espacio apropiado. Y claro, estamos hablando de los años 40 y de hecho ahí se alcanza a ver algo de la casa a la derecha, o sea, estamos viendo esos contrastes que empiezan a aparecer en la ciudad entre esa arquitectura mucho más antigua y estos nuevos cuarteles de bomberos, por supuesto. Claro, y mejor adaptados, como tú bien decías, ya no unas casas, ¿cierto?, que no tenían la infraestructura necesaria para albergar los carros de bomberos. Pues como decía Lucho, que se alcanza a ver ahí una puntita nada más. ¿Y cómo hasta el día de hoy se conserva así prácticamente la misma estructura del edificio? Exacto, sí. Es un edificio bastante sencillo, con el que el primer piso está totalmente liberado para guardar los carros, y en el segundo nivel se encuentran todas las otras funciones ya de habitación para los bomberos y también otras dependencias como el salón de actos y otras oficinas y otros recintos. Es bien interesante, sí, la mano de Moscoso, que empieza a trabajar este tema de los cuarteles y empieza a tener diversas aproximaciones dentro de este contexto moderno que se vive en aquel momento. No era el único arquitecto que estaba trabajando en Concepción, o sea, los años 40 fue la época de la modernidad. Es la era de Luz Sobrino, que fue compañera de universidad de él también, de otros arquitectos como Guillermo Caulen, Edmundo Gudenberg, Benjamín Aguilera, Enrique Bañados, por ejemplo, también, que son arquitectos que llegan a Concepción después del terremoto del 39 y aquí encuentran una ciudad que hay que reconstruir, y la reconstruyen en torno a esta misma arquitectura moderna. Oye, bueno, y Moscoso además que era bombero, o sea, por supuesto. Luis, voy a preguntar algo desde la ignorancia, pero máxima, capaz que ustedes lo encontrarán muy obvio, pero al decir que es la primera comisaría, o la primera, en este caso, cuartel de bomberos, ¿es porque fue la primera que se construyó y después las otras, porque está la segunda, la tercera, la cuarta? No, fue un proceso en realidad que no fue así. O sea, las compañías de bomberos como tales ya existían desde finales del siglo XIX en Concepción, solo que estaban funcionando en construcciones de diferente tipo, que algunas de ellas colapsaron y otras simplemente se modificaron.
el orden fue simultáneo, o sea, cuando se publica el proyecto de la primera compañía, también se publica el proyecto de la tercera y la sexta, que se hacen las dos en un solo edificio. Y así sucesivamente van apareciendo los proyectos de las otras. A finales de los años 40 se construyen los proyectos aparece la segunda y la cuarta, que estaban en O'Higgins con Oropello. Y después en los años 50 se construye el cuartel de la séptima. Y en paralelo a los años 40 se construye la de Tomé. Entonces es un proceso más bien que apelaba a otros factores, no era el 1, 2, 3, no. Era simultáneo. Oye, pero no era para nada obvio, así que buena acotación ahí ¿Sí? la que hiciste, Lucho, con esa pregunta. Sigamos conociendo las compañías de bomberos, porque estábamos en la primera, ¿cierto?, construida por ahí por los años 40, y hay un edificio que ya no podemos ver más, porque fue demolido, ¿verdad, Luis? El que fue demolido, claro, que estaba ubicado en Calle Heras, el famoso edificio dual que existió ahí, que albergó la tercera y la sexta compañía, la tercera a la izquierda y la sexta a la derecha, un edificio que bastante moderno también, muy similar a lo que vimos en la primera, con un balcón exterior, ¿cierto? Un edificio bastante alto, con un espacio interior que permitía albergar los carros, las mismas condiciones modernas, pero que, claro, lamentablemente sufrió los embates del terremoto del 2010 y tuvo que ser demolido. Se trasladó la tercera y la sexta, digamos, se genera un nuevo edificio mismo en Calle Heras. Y es bastante importante destacar eso, sí, que a pesar del cambio de edificios, la compañía sigue estando presente, y costó mucho también la reconstrucción, tomó bastante tiempo. A pesar de ello, digamos, el edificio sigue estando en la memoria, y además el edificio fue publicado, como les decía, a la par con el de la primera. O sea, estos dos proyectos fueron publicados en la misma época, 1940. ¿Y eso quién los pagaba? ¿El Estado ponía luquita o no? Mira, aquí no está muy claro cómo se financiaron estos edificios en particular, pero recibieron bastantes ayudas, por lo menos. Hay que ver la prensa y la documentación. Por lo menos en la prensa se habla de ciertos presupuestos que están asociados a algunas ayudas que llegaron, tanto, no sé si municipales o parte del Estado, pero sí había un interés por reconstruir estos cuarteles después del terremoto del 39. Porque yo conozco familias que han donado, por ejemplo, carros de bomba, sí, han donado en los mismos cuarteles, porque parece que toda la vida en nuestro país bomberos han sido voluntarios y han necesitado la ayuda de nosotros, de la ciudadanía. Exactamente, sí. Y en ese sentido también las colectividades han tenido mucho que ver en la cooperación a lo largo de la historia con los cuarteles de bomberos. Así que sí, o sea, es un tema que se puede profundizar, porque igual es una buena pregunta, Luis, porque hay mucha historia por descubrir todavía respecto a los cuarteles de bomberos, a los orígenes. Sí, hay mucha documentación perdida, hay muchos planos que no se han encontrado, hay muchas fotografías incluso que cuesta mucho encontrar fotos antiguas de los cuarteles de bomberos. Ah, mira, como el misterio de las compañías de bomberos. Bueno, sí, hay mucho por descubrir todavía, porque no existe, porque en nuestro país tampoco existe una cultura del archivo, de la documentación. Mira. Eso también es importante destacar. Y lo hemos conversado con varios bomberos de algunas compañías, de poder restaurar esa memoria justamente. Sí, pues te decía que sin ir más lejos, hay varias compañías de bomberos que tuvieron que esperar muchos años para que se les reconstruyeran o se les construyeran una compañía, un cuartel en el fondo decente, bueno, para decirlo directamente, como en San Pedro de la Paz pasó mucho. ¿Te acuerdas? Años esperando que se construyera una compañía por ahí, que era una casita nomás, que se goteaba entera, donde no podían, por ejemplo, pernoctar los voluntarios que les tocaba justamente estar como de turno. Y que tuvieron problemas incluso con la nueva. Estuvimos mostrándolos aquí en vivo y en directo. Sí, también se llovía, lamentablemente. Bueno, pero de la primera... ¿Cuál? La de Boca Sur, la que está ahí en San Pedro. Y una que está en la villa también. Ya, sí, yo supe esa de Boca Sur porque es de un arquitecto bien renombrado, pero el edificio se pasa entero y además tiene un color rojo potente que ha alterado a los mismos bomberos. Ahí eso es un problema netamente el arquitecto, que no supo, parece, apreciar ni detectar quién era el usuario, que eran los bomberos. Ahí hay... Ay, bueno, sí, volvamos acá, Conce, un poquito, Luis, nos saltamos de la primera compañía a la tercera y la sexta, volvamos uno entonces y conozcamos también la segunda compañía de bomberos acá en Concepción. Sí, mira, la segunda, estamos hablando ya a finales de los años 40, aparece este edificio nuevamente, proyecto de Fernando Moscoso, que tiene un poco más de diseño, digamos, o sea, ahí aparecen otros elementos como una cantería en el primer piso con un revestimiento texturado que es bien característico de esa época. Aparecen estos bloques de vidrio que se utilizaron para ciertas ventanas que ustedes pueden ver en la imagen. No sé si se alcanza a ver un poco. Y un edificio un poco más grande también. Ahora, ¿dónde estaba ubicada la segunda compañía? Estaba ubicada en calle Oropello, llegando a O'Higgins, justo pegadita al antiguo Teatro Concepción. Por el lado de O'Higgins también nos encontrábamos con el edificio de la cuarta compañía, del cual
no encontré fotografías, debo tener por ahí, pero me ha costado encontrar fotografías del antiguo edificio de la Cuarta, que estaba por O'Higgins, justo entre Tucapel y Orompeyo. Ambos edificios fueron demolidos y actualmente está el mall del centro, ahí en toda esa manzana. Pero qué hermosos esos autos, Luis. Qué hermoso ese carro bomba. Qué hermoso ese, me imagino que habrá sido un vehículo de movimiento. Mira la escalera como va ahí al lado. Descapotable 100%. Sí. Tremendo. Absolutamente. Y eso también es una buena observación, porque a medida que van cambiando los cuarteles también se van modernizando los vehículos. O sea, los cuarteles de bomberos están en constante transformación producto de la misma tecnología que va llegando. Piensen que algunos carros en los años 50, hasta los años 50, aún eran carros muy antiguos. Y de hecho algunas compañías todavía resguardan algunos carros antiguos y algunos elementos del ayer. La de acá perdón Cami, la de Parque Ecuador, me parece que es la italiana, Italia, ¿no? La séptima compañía, sí, es alemana. Alemana, ya. A ellos tienen ahí un carro antiguo, precioso, pero mantenido, pero como joya. Y ese cuartel es hermoso también, una casa antigua, muy muy bonita, que tiene ahí por ahí un restaurante, justo a las faldas del cerro, no, muy muy bonito. Pero nos vamos a Tomé. Saludamos también a nuestros amigos de la comuna de Tomé, a los bomberos de allá. Están en cuarentena, si no podemos ir libremente, pero los saludamos a través del matinal. Tomé, una comuna que tiene una riqueza histórica, cultural, patrimonial increíble en toda su extensión, y que también, si uno va al centro de Tomé, nos encontramos con el edificio del cuartel de bomberos, actualmente es la quinta compañía de bomberos de Tomé, un edificio también de Fernando Moscoso, que se publicó en 1940, pasaron algunos años hasta ser terminado, pero por lo menos la prensa lo publicó en 1940 como un símbolo también de la reconstrucción tomecina. Estamos hablando de un edificio de grandes proporciones que involucró hacer toda la central de los bomberos en la ciudad, muchas oficinas, salones, y además la arquitectura que presentó es bastante diferente a lo que vimos en la anterior. ¿En qué sentido? La arquitectura de Moscoso es diversa, o sea, no podemos hablar que Moscoso fue un arquitecto 100% moderno. No, él incorporó otros elementos a su arquitectura, como por ejemplo los rasgos neocoloniales, o sea, poner por ejemplo detalles de arcos de medio punto, algunos detalles como faroles, fierro forjado, cosas mucho más tradicionales, y el edificio de Tomé nos da cuenta de eso. Fíjense, de una esquina curva, muy típica de esa época, muy propia de los años 40, un volumen moderno muy claro, pero la decoración que tiene es bastante diversa. Hay muchos elementos en relieve y cosas de ese tipo. Oye, y se come muy rico también en este cuartel de bomberos. Varios cuarteles de bomberos que abren sus puertas a la hora de colación. Yo no sé ustedes, pero por lo menos en Chillán, que fue donde yo me crié, nosotros nos criamos con la sirena de las 12. No sé aquí en Concepción si era, no sé si en Tomé habrá sido así. Pero hasta el día de hoy, a las 12 del día, suena la sirena. Y uno sabe ya, calcula el tiro, son las 12. No sé si pasaba aquí en Concepción o no sé si habrá pasado en Tomé también. Acá tenemos el campanil. Sonaba el campanil. El campanil, justamente. No sé si hubo alguna vez aquí en Concepción, Luis, tú tienes conocimiento de eso, Tomé tampoco. El cañonazo estaba, en Talcahuano creo el cañonazo a las 12, ¿no? Me pillaste, yo no sabría. Yo recuerdo el campanil toda la vida, o sea que uno quedó rayado con la Universidad de Concepción porque hasta estudió en ella, pero mira, me soplan. Siempre. En Hualqui, en Chihuayante, todavía suena la sirena de las 12. Ah, mira, sí, en Chihuayante, sí, tienes razón. Qué buen dato, ¿eh? Buen dato. Es que eso es parte tradicional, uno estaba acostumbrado a escuchar la sirena a las 12. A mí me costó mucho cuando llegaba acá, eran las 12. Luis no sabía qué hora era, dónde estaba. Andaba perdido, po. ¿Qué tenía que hacer? Entonces, uno allá en Chillán cuadraba al tiro el reloj del sol. Las 12, tiki, ya. Y ahí uno empezaba a cuadrar al tiro a la tarde. Mira, bueno, estaría bueno si nos quieren escribir también a través de nuestro WhatsApp, el más 569-5405-7563. ¿Usted escuchó alguna vez la sirena de las 12? Sí, no, ¿dónde? Cuéntenos también para que nosotros sepamos si que había o no sirena. Y ahora sí, Lucho, Sí, porque además configura el paisaje urbano, o sea, cómo van cambiando esas dinámicas del ruido, ¿cierto? La sirena, los ruidos los pitos de la industria también, que tengo entendido que también eran parte del paisaje antiguo, digamos, de la ciudad, así que buen tema. Un buen tema, justamente. Y ahora sí, Luis Santana, venimos a esa compañía de la que tú estabas hablando, ¿cierto? Nos trasladamos, volvemos a Concepción, hasta la séptima. La séptima, 1955. Avanzamos un poquito en el tiempo y nos encontramos con el edificio de la séptima compañía en el Parque Ecuador, en un entorno maravilloso, y este edificio que también es de Fernando Moscoso, solo que aquí presentó una arquitectura mucho más, es totalmente distinto a lo que vimos anteriormente. Aquí se ve la diversidad del lenguaje que utilizó este arquitecto, en este caso un edificio muy alemán,
como propio de la compañía también, y bastante con las mismas condiciones de espacio para guardar los carros, un gran salón en el segundo nivel, pero que también ya nos está mostrando las múltiples maneras de hacer arquitectura de este arquitecto en particular. O sea, él hacía edificios modernos, neocoloniales, con algún tipo de estilo particular, algún lenguaje singular, pero sigue siendo el mismo arquitecto. Es importante mencionar que Fernando Moscoso hizo más... Yo creo que hizo prácticamente, no sé, entre 170 a 200 obras en Concepción. Trabajó sin parar entre las décadas del 40 y los años 90, entonces estamos hablando de una persona con una vida muy activa y que siempre tuvo presente el trabajo bomberil, por supuesto. También se come muy rico ahí, ¿eh? Y lo otro, sí. Lo otro que me estaba acordándome a propósito de los carros bomba, también como ido cambiando su infraestructura por dentro, los trajes, los accesorios, la seguridad, prácticamente antes salían con un casco y sería. Hoy día ha ido mejorando muchísimo eso también. Claro, todo va cambiando absolutamente y los mismos edificios tienen que responder a ello, por eso muchos fueron modificados, algunos se intervinieron precisamente para dar cabida a nuevas tecnologías, a nuevos vehículos también, que puede ser un poquito más grandes de los que se utilizaban antiguamente, nuevos elementos, hay compañías que están especializadas en algunos temas, por ejemplo, en rescate, otros en manejo de químicos, fugas de gas, etcétera. Por lo tanto, también las compañías tienen sus propias especificidades y los edificios también tienen que responder a aquello. Y por supuesto también todo lo que conlleva la indumentaria de los bomberos, o sea, las medidas de seguridad y todo ese tipo de cosas. Oye, de los mismos edificios. Cami, a propósito de eso, ¿se ha tirado usted por el caño de un cuartel de bomberos? Luis, ¿usted se ha tirado? Yo tengo unas ganas de tirarme, pero no lo he hecho. Estuve a punto, Luis, estuve a punto el año 2008 que tuve que hacer un trabajo para la U sobre bomberos, que de ahí, digamos, empecé a investigar ese tema el 2008, que llevo estudiando este tema de los cuarteles, y la verdad es que estuve a punto en el edificio de la tercera y la sexta, fue antes del terremoto, y no quise. ¿No te atreviste? ¿Y usted, Cami? Yo nunca lo he hecho, pero tampoco digamos que me mata la idea de hacerlo, porque me da cuco. Yo te he contado que no me puedo sostener yo mi propio peso, mis brazos al tiro empiezan, imagínate ahí para abajo, no pasaría, pero ¡bum! Oye, es que o sea, hablando desde lo que uno ve en una serie que vi la otra vez, que es como la paralela a Grey's Anatomy, estación... ya la de los bombos, ya. Estación 90, ya. Bueno, la cosa es que ahí dejan claro de que es un premio tirarse por el caño. No sé si será así, o sea, no cualquiera va y se tira por el caño de bombero, creo que es como un premio, que es como, no sé si será así en todos lados, pero es como el sueño de todo niño tirarse por yo creo que de niño, esa la idea. No lo sé. Yo no tengo muy claro eso, sí. Bueno, varios de esos caños ya no existen, o sea, los taparon por un tema de que ahora hay nuevas formas de poder salir del edificio. Chiquillos. Y ya han cambiado también las mismas dinámicas interiores de los cuarteles de bomberos, por supuesto. Chiquillos, miren, nos llega un comentario, dice Helen Arroyo, la saludamos a Helen, nos cuenta que en Schwager, en Coronel, aún suena la sirena de bomberos a las 12 los días domingo. En la semana no. Pero el domingo escuchan ahí en Schwager, en Coronel, les mandamos un besito muy grande también a nuestros amigos de Coronel. Helen, muchísimas gracias por el dato. ¿Viste? Y el cuartel de Schwager es precioso, es realmente bellísimo. No tengo claro quién fue el arquitecto de esa obra, pero es realmente fabuloso. Me encanta ese edificio en particular, está en un entorno muy bello, así que muy buen... Oye, Cami, dime. Nos están invitando. ¿A dónde? De la sexta compañía a tirarnos por el caño. Viste tú y tu idea, Luis. Iván Rivera ahí nos está invitando, el bombero. Ya, mira, veamos qué podemos hacer porque todavía estamos con este virus que nos acompaña, quizás para más adelante puede ser una buena alternativa. Y nosotros lo que sí queremos hacer, Luis de Almendral, es seguir conociendo la obra de este importante arquitecto, ¿cierto? Que no solamente construyó cuarteles de bomberos. No solamente construyó cuarteles, o sea, si bien fue una actividad que él hizo como voluntario y además como arquitecto de proyectar estos cuarteles tan interesantes, su obra arquitectónica también está relacionada con viviendas, negocios, almacenes, galerías comerciales y edificios de departamentos, que hay una gran diversidad, así como hay una diversidad de lenguaje arquitectónico en los cuarteles, también hay una diversidad en lo que construyó fuera de su actividad bomberil. Ese montaje que estamos viendo en pantalla es en varias casonas que desarrolla él en los años 40 y 50, donde
aparece esta mezcla entre lo moderno, ¿cierto? Y la cosa mucho más tradicional. Como que hay una transición. No podemos clasificar esto dentro de un solo lenguaje arquitectónico. Nos encontramos con una variación total en su arquitectura. Casas que podemos ver en el calle Beltrán Matthews, cerca del barrio Universitario, más cerca del Parque Ecuador, como las que están abajo, o en calle San Martín. La primera, de hecho, es la Escuela de Música de la Universidad de Concepción. Esa me gusta. Sí, la primera de arriba, sí. La cuadrada. Sí, es bellísima. Y claro, me gustó lo que dijo la Camila Cuadrada, porque de lejos se ve como una casa bien moderna, con mucho cubo, mucha cosa bien regular, pero está llena de otros detalles mucho más desde el ornamento, con más asociado a lo que es el neoclásico. Lo mismo pasa con las de abajo. Las de abajo están en Tucapel con Víctor Lamas, dan la vuelta a la calle Tucapel, sí, es hermosa, tiene una esquina curva. Es hermosa esa casa. Mira, ya Lucho, ya nos vamos sacando más o menos el rollo de cuáles son los gustos de cada uno. ¿A ti te gustó la primera de arriba? Sí. A mí me gustó la que está justo abajo. Mira, me imagino. Abajo a la izquierda, como un estilo quizás un poquito más clásico. Mira, Luis, nos llega otro dato también desde el sector de Higueras en Talcahuano. Sí, dice, nos envía Cristian Andrés, dice, aquí en Higueras toca la sirena todos los domingos a las 12, en la 8ª compañía de bomberos de Higueras Talcahuano. Saludos a Cristian, muchísimas gracias a todos los que nos van escribiendo, qué lindo poder tener esta interacción. Fantástico, qué maravilla eso de que la gente esté comentando y... Sí, por supuesto, Luis. Lo que pasa es que es muy esperado tu espacio porque nos haces un lindo paseo por nuestra historia arquitectónica y conociendo en este caso, ¿cierto?, las compañías de bomberos. Tenemos más imágenes para compartir respecto del trabajo de este arquitecto. Claro, y Moscoso después de los años 60 también se moderniza, los tiempos cambian, y si bien él sigue trabajando esta línea bastante diversa, donde hay una mezcla de líneas de diseño, en los años 60, en este contexto moderno que se vive en Concepción, también él hace proyectos diferentes, como por ejemplo esa casa que estamos viendo en Galvarino con O'Higgins, que es bien interesante, es una casa doble, preciosa, yo diría que es de las casas más lindas que hay en Concepción, que tiene un balcón que sobresale, sí. Hay una superficie tipo un parrón, una parrilla que se genera ahí de hormigón bastante bonita. Son unas casas bellísimas. Tenemos un edificio en calle Colo Colo llegando a Cochrane también, bastante bajito, pequeño, pero que nuevamente aparece ese rasgo moderno con unos balcones bien expresivos y un primer piso con antes jardín precioso. ¿Y la escalera? Y ya en los años 80 en O'Higgins con Paicaví, ese edificio que es tan característico por el revestimiento cerámico que tiene, que es bien bonito también. No, yo te decía, Luis, la del medio, la salida, no sé cómo se llama la parada técnica, pero ahí donde va la escalera, me imagino, tiene un sacadito. Es maravilloso, eso sí, la caja escala se sale del edificio, ¿cierto? Como que se desprende del muro y aparece este volumen acristalado que es bastante llamativo también. O sea, Moscoso empieza a dialogar con estos rasgos modernos, esta arquitectura funcional, por supuesto, pero que ya no se ve lo colonial que había puesto antes en algunas obras. O sea, hay una línea mucho más marcada ya en los 60, 70 y 80. Me está gustando mucho la obra de este arquitecto, parece que soy un poco fan de Fernando Moscoso. La Galería Ramos también es otra de sus obras destacadas y es maravillosa. Sí, ahora sí que me declaro fan. Linda. Es maravillosa, una galería espectacular que lamentablemente su fachada ha sido intervenida con el pasar del tiempo, por diferentes modificaciones, pero su interior se conserva bastante bien. Es un edificio del año 1958, ojo, no es tan antiguo como pudiésemos pensar, pero la arquitectura que hace Moscoso en su interior le da ese rasgo mucho más historicista, a pesar que es un volumen bastante moderno. Fíjense, doble altura, esa gran bóveda que se genera con este manto curvo, que iluminado por supuesto con esta cubierta de cubitos de vidrio que era tan característico, que ahora se reemplazó con un material plástico, pero que ha sido bueno porque conserva, digamos, la misma idea de la iluminación natural del edificio, y por supuesto la cantidad de locales comerciales que existen, muchos de ellos también antiguos, las peluquerías que están ahí en el segundo piso, sin ir más lejos. Claro, muchos se estarán preguntando, que se suman a nuestra sintonía, si estamos hablando de cuarteles de bomberos, porque estamos mostrando esta galería. Reiteremos por favor el trabajo de Moscoso. Claro, arquitecto, bombero, y que desarrolló una obra importante desarrollando los cuarteles históricos de la ciudad y además desarrollando una cantidad increíble de obras comerciales, residenciales e institucionales también en Concepción, por supuesto. Oye, y me imagino que todos esos trabajos también estaban pensados desde lo bomberil, tienen que ser bastante seguros en temas de acceso, de emergencia, no sé, pregunto. Sí. Mira, los edificios de Moscoso apelaron también a una época, desde los 40 en adelante, donde la arquitectura ya se hace mucho más funcional.
O sea, por supuesto que muchas de esas obras están preparadas para aquello. De hecho, muchos edificios sobrevivieron el terremoto del 60 y el 2010 sin problemas. Algunos fallaron, como la tercera y la sexta compañía, porque ya los edificios estaban, digamos, ya hubo problemas estructurales, por supuesto, pero gran parte de la obra de Moscoso sigue estando presente. Y también ha sido demolida, ¿eh? Muchos edificios de Moscoso han desaparecido. Varias casas en Baicaví con O'Higgins. Todo ese sector de la calle Eusebio Lillo con Chacabuco y Cochrane, donde van a ser esa ciudad del parque, por ejemplo, habían 14 casas ahí en ese pasaje. Y de esas 14 casas, la gran mayoría eran de Moscoso. Todas se demolieron. Ay, qué pena lo mismo, más grande. Claro. Y tú has rescatado cosas de esas demoliciones, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú has logrado rescatar algunas cosas, algunas placas de esas demoliciones? Sí. De hecho, en Castellón, entre Barros Arana y Freire, existió un edificio moderno de 3 pisos de los años 60 bastante interesante, que se demolió ya hace 4 años. Y ahí logré sacar algo bien interesante también que tiene que ver con la carrera de Moscoso. Y tengo entendido, no sé si estoy equivocándome, es que dentro de tu colección de cosas rescatadas hay una placa también. Una placa... una placa... No, una placa dental, Lucho, una placa arquitectónica que ahí estamos viendo. Justamente. Moscoso, gran parte de sus edificios, no todos, sí, no todos, eran, digamos, coronados en la fachada con esta placa. Qué precioso. Qué lindo. Qué lindo esos detalles. Bueno, eso es lo hermoso también de la historia, de lo antiguo, y qué bonito que lo podamos recuperar. Ahí estamos viendo lo que tú nos estabas mostrando en vivo y en directo, ¿cierto? Desde tu casa, y es justamente la placa del arquitecto Fernando Moscoso. Luis Darmendray, nos alcanza el tiempo, pero para las personas que hayan quedado interesadas y encantadas, como es mi caso, debo decirlo, me voy a conectar sí o sí, este jueves a las 20 horas, cuéntanos por favor de qué se trata esta invitación. Este jueves a las 20 horas, junto a la primera compañía de bomberos, vamos a hacer una transmisión especial recordando el legado arquitectónico del arquitecto Fernando Moscoso Ramos, desde sus cuarteles de bomberos hasta los edificios más pequeños que pudo haber hecho aquí en Concepción. Así que sintonicen el Facebook de Historia Arquitectónica de Concepción y de la primera compañía de bomberos también para conocer un poco más de nuestra historia urbana y por supuesto también la historia bomberil de la ciudad de Concepción. Es interesante conocer la historia de los bomberos, hay demasiadas cosas que se pueden aprender respecto a nuestra propia historia urbana, la historia social y cultural de la ciudad. Así que vamos a hablar de bomberos, vamos a hablar de historia, cultura, este día jueves a las 20 horas. Todos invitados a conectarse y conocer mucho más de este arquitecto. Buenísimo, Luis, muchísimas gracias. Y agradecimientos, por supuesto, a todos los cuarteles de bomberos, a la séptima compañía que me permitiera sacar fotos. Un saludo muy grande a los de la séptima, a los de la primera, por supuesto, que están ayudando en este evento, así que nos vemos. Eso. Gracias, Luis, y gracias también a todos nuestros bomberos, nuestras bomberas, nuestros funcionarios del SAMBO, todos los que dan prácticamente la vida por nosotros, así que vamos a estar siempre atentos también a Luis, que en su